Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos transmitiendo desde la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala, aquí en la colonia La Verbena. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes y siempre antes de entrar al aire, siempre damos más o menos 5 minutos para que le llegue la notificación y se prepare con su familia y podamos estar todos juntos compartiendo este momento especial. Es un momento de enseñanza. Aquí lo que hacemos es como un colegio, una escuela, por eso se llama escuela dominical. La idea es que usted tenga lapicero, un cuaderno, su Biblia y un corazón dispuesto a recibir hoy la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios en este momento. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nuevamente este día, domingo, nos das la oportunidad de nuevamente abrir tu palabra, meditar en ella, escudriñar las escrituras, sabiendo que en ella vamos a encontrar ese alimento espiritual para cada uno de nosotros. Te glorificamos porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana tus misericordias y hoy lo pudimos experimentar cuando pudimos abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, saber que nuevamente nos diste el regalo de la vida. Muy agradecidos estamos contigo por nuestras familias, porque han estado bien de salud, por esa fuente de ingresos, nuestro trabajo. Gracias, Padre bendito, por tantas y tantas bendiciones que recibimos de parte de ti. En tu nombre lo hemos hecho. Amén y amén. Nos gusta cantar, así es que voy a dar un tiempo para entonar un himno especial en este momento. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo,
siempre quiero fiar en ti. Muy bien, hermanos, después de haber entonado este precioso himno, vamos de lleno a nuestra enseñanza el día de hoy. Y le invito a que vayamos a 1 Timoteo. Hemos estado ahí teniendo nuestras enseñanzas y para ir recordando, para aquellos hermanos o amigos que por primera vez están o tal vez no han estado en estos últimos domingos, hemos estado hablando acerca de esta carta a Timoteo, un joven prácticamente que Dios lo llama a ministrar, a tener una iglesia específicamente, porque habían ciertos conflictos en esta iglesia, como en toda iglesia. Entonces, justamente Timoteo, según lo que vimos anteriormente, Pablo le ruega que se quede en Éfeso porque ahí habían problemas, muy serios. De hecho, uno de los problemas era las falsas enseñanzas que se estaban dando. Y esto ha acarreado al punto de hoy prácticamente una mala doctrina conlleva a malos líderes. Entonces, en este momento estamos en una iglesia en Éfeso donde el liderazgo prácticamente era erróneo. Y hoy vamos a ver características muy particulares de aquellos que están en una iglesia y sirven en la iglesia. Entonces, la enseñanza de hoy es muy práctica y muy certera para usted y para mí. Entonces, vamos a ir de lleno al tema el día de hoy: requisitos para los dirigentes de una iglesia. Está en sus pantallas. Usted apunte: requisitos para los dirigentes de una iglesia. Y vamos a estar enfocados en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos también a leer parte del capítulo número 4. Está en sus pantallas. Les damos un tiempo necesario para que usted apunte su tema y dónde está. Obviamente vamos a desarrollar esta enseñanza. Muy bien. Y de entrada vamos a ir de una vez a los requisitos para ser obispo. Este es nuestro primer subtema. Son 3 subtemas que vamos a desarrollar. Y el primer subtema es requisitos para ser obispo. Apúntelo ahí, 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Repito, requisitos para ser obispo. Y a lo que usted apunta su tema, primer subtema, esta palabra obispo prácticamente no la usamos, pero yo quisiera aclarar justamente que este tema o el obispado en ese momento se refería, era un trabajo pues normal, era de supervisión, y este obispo tenía encargado una construcción y prácticamente era el supervisor de esta construcción. Prácticamente lo que tenía era a cargo que todo lo que estaba en los planos se llevara a cabo en la construcción, y era el responsable de esto. Entonces Pablo usa este término para referirse a aquellos líderes, aquellos hermanos que han sido llamados para administrar, para supervisar una iglesia prácticamente. Entonces es bien importante porque Pablo aquí nos habla de obispo. Sin embargo, en otras cartas o dirigidos a otras personas, él habla también, por las funciones que se hacen, habla también de ancianos y también habla de pastores. O sea, los obispos, ancianos y los pastores, por las funciones que ejercen, prácticamente Pablo usa el mismo término para los 3. Y esto quisiera tal vez dejarles en unos versículos que tal vez hacen referencia
a esto mismo que yo le estoy mencionando. Usted puede leer Hechos capítulo 20, versículos 17 y versículos 28. Quiero que usted vaya, tal vez por el tiempo no voy a poder leer, pero quiero que usted apunte estos versículos y los lea para que se dé cuenta de que Pablo usa estos términos obispo, pastores y ancianos dirigiéndose a personas que tenían a cargo una iglesia. Primera Timoteo 5:17, que posiblemente el próximo domingo lo vamos a poder leer, pero si usted lo lee anticipado, mucho mejor. Y Filipenses 1:1. Ahí se va a dar cuenta entonces que Pablo a veces usa el término de obispos, ancianos y pastores, pero prácticamente por su función vienen siendo lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de los requisitos para ser un pastor, un anciano, un obispo? Es bien importante, yo quisiera antes de introducirme al este subtema o en general, yo quisiera aclarar una duda, específicamente una duda que si usted entiende esta parte que para mí es medular, prácticamente el desarrollo de esta clase va a ser más fácil. Entonces, vamos a ir al capítulo número 20, versículos número 28. Y aquí lo que vamos a responder es una interrogante, una cuestionante, diciendo, bueno, ¿quiénes ponen a los pastores? ¿Quiénes son realmente los que ponen a los pastores en una iglesia? Vamos a responder esa pregunta con el capítulo 20, versículo 28 de Hechos. Y aquí Pablo, justamente, para tenerlo en contexto, Pablo llama, él estaba en Mileto, una parte de Asia, y llama a los de Éfeso, llama a los ancianos de Éfeso y les dirige unas palabras específicas para ellos que estaban a cargo de la iglesia. Y les dice lo siguiente: por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros, refiriéndose a los ancianos, ¿verdad? Y por todo el rebaño. Vemos ahí que hay una función que es estar encargados del rebaño. Muy bien. Y aquí viene la respuesta a este interrogante, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, con esta función principal, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Veamos un poquito desmenuzado este versículo. Primero les dice que el que ha puesto a estos obispos, a estos ancianos, a estos pastores en las iglesias, no ha sido Pablo, ha sido el Espíritu Santo. Ahora aquí yo quisiera dejar claro esto, hermano. Y es muy importante que como iglesia, y hablo no solo de la iglesia local, Jesucristo es el Señor, sino que usted, mi hermano, que asiste a otra iglesia, es bien importante entender esto. Porque esto es un llamado especial para ciertos hombres. Ahora, sí es bien importante entender esta parte. Porque cada vez que usted levanta falsos contra su pastor, y yo quisiera aclarar, hermano, y no es que mi tío sea el pastor, porque es mi tío el pastor de la iglesia, o porque mi papá sea pastor de una iglesia, o porque tenga otros tíos que sean pastores. No es exclusivamente porque son familia. Esto es para todos los que han sido llamados, apartados para una misión específica, el de llevar alimento a la iglesia. Ya hablo de los pastores. Ellos han sido puestos por el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que usted habla mal del pastor, cada vez que usted trata de hacer algo en contra de su pastor, realmente no lo hace al ser humano. Se mete con la Trinidad. Porque realmente el respaldo del pastor es el Espíritu Santo, es la Trinidad. Entonces, aunque no me entienda nada de lo que voy a desarrollar después, si usted me entiende esto, hermano,
prácticamente esto después se va a ir desarrollando de una mejor forma. Entonces la primera enseñanza es mucho cuidado, hermano. Y no solo hablo de nuestro pastor, hablo de cualquier otro ministro, pastor que tenga a cargo una iglesia. Ellos han sido puestos por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ya aclarando este tema, hoy sí ya podemos desarrollar nuestro subtema, que es requisitos para ser obispo, que prácticamente es para pastores ancianos. Muy bien. Entonces, como les dije, en el original, en Grecia, este obispado era para aquellos que estaban a cargo de una construcción. Pero hoy en día es aquella persona que supervisa y está a cargo y tiene una responsabilidad muy importante. Y lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, ¿verdad? La responsabilidad, ¿verdad?, de apacentar la iglesia del Señor. Ahora, la responsabilidad no es fácil, hermano. De hecho, el pastorado no tiene un horario específico. Y yo lo viví con mi papá. Yo lo viví mucho con mi papá. Lo llamaban de madrugada y él tenía que estar ahí. Si fallecía alguien, si necesitaban consejería de madrugada, él tenía que estar, ¿verdad? No hay un horario específico. Realmente no es fácil. Ahora, más aún cuando sabemos, dice que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No está encargado de cualquier persona, hermano. Está encargado de una iglesia, de hombres que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y ahora valen la sangre de Jesucristo. No valemos cualquier cosa, hermanos. Entonces, hay mucha responsabilidad en este pastorado. Entonces, ya viendo esto, vamos a ver algunos requisitos para ser obispo, pastor. Vamos a entonces a 1 Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 7. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Si usted no tiene Biblia, tal vez está en su trabajo, vamos a poner acá en nuestra pantalla estos versículos para que usted vaya con nosotros leyendo. Muy bien, vamos a iniciar con la lectura. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muy bien, a mí me encanta esto porque cómo inicia este capítulo. Palabra fiel. Y esta palabra o esta connotación, palabra fiel, nos hace ver que esta palabra fue dada hace más de 20 siglos y está vigente por los siglos y los siglos, porque es palabra del Señor, es fiel esa palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué interesante, hermanos. La palabra del Señor dice que el Señor concede los anhelos de nuestro corazón. Estos anhelos de nuestro corazón deben ser según el corazón de Dios. Y cuando hay un anhelo conforme al corazón de Dios, el Señor respalda ese anhelo. Yo no me imagino como si mi papá, si mi tío, en qué momento anhelaron ser pastor. Interesante, ¿verdad? Interesante este momento. Pero Pablo nos dice que el que anhela, ¿verdad?, este pastorado, este obispado, buena obra desea. No hay nada que temer. Si alguien anhela ser un pastor, buena obra desea. Ahora, lo que viene a continuación son ciertas características que tiene que tener un pastor, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros las veamos. Y si usted tiene ese anhelo, usted pueda ver, bueno, quiero ver si tengo esto que es necesario. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y después vamos a tratar de ver algunas palabras que tal vez no las usamos mucho. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Muy bien, veamos algunas palabras que no mucho las utilizamos. Por ejemplo, irreprensible. Esta palabra me llamó mucho la atención porque nos hace ver que cuando hay, digamos, relaciones interpersonales o con las demás personas, independiente si es en el trabajo o en la universidad, donde vayamos, siempre van a haber personas que van a halagarnos o nos van a criticar. Siempre. Esto es normal. Entonces, no se sienta aludido si lo critican, porque esto es normal, ¿verdad? Es señal que algo está haciendo. Ahora, la palabra irreprensible es aquella palabra que nos enseña que aquel ministro que tiene a cargo una iglesia va a ser criticado. Eso téngalo por seguro, es parte del ministerio, ¿verdad? Téngalo por garantía que así va a ser. Sea bueno o malo, a usted lo van a criticar. Pero la palabra sensible nos hace referencia justo a eso, que cada vez que nos critican o nos señalan, estemos tranquilos, porque estamos sabidos que nada de eso tiene una justificación o una razón, ¿verdad?, de la crítica. Entonces tenemos que ser irreprensibles. Y no quiere decir que no nos van a criticar. Quiere decir que en la crítica tienen que encontrar en nosotros cosas intachables, ¿verdad? Porque nos van a criticar. A eso se refiere. Marido de una sola mujer. Y aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Por aquí han habido algunas ideas que de alguna forma han surgido y hay que aclararles. Unos dicen, bueno, entonces el pastor tiene que estar casado para desarrollar un pastorado. Otros dicen que, digamos, un pastor, si se le muere la esposa, ya no se puede casar porque tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, ninguna de las dos es el sentido de Pablo en este versículo. Más bien lo que Pablo hace mención es que estén intachables, ¿verdad?, en el tema moral, ¿verdad? En el tema moral, esto es bien importante, ¿verdad? Entonces quisiera aclararlo. Sobrio, prudente, esas palabras se entienden, decoroso, hospedador. La palabra hospedador tenía mucho significado en este momento. Por las grandes distancias que se recorrían, el ser hospedador era algo tan común. Era como tomar café con pan todos los días a las 5 de la tarde. Así era ser hospedador. Por, obviamente, el contexto en el que vivían, las grandes distancias, y muchas personas hospedaban incluso personas que ni conocían, ¿verdad? Entonces este término era bien importante. Apto para enseñar. Esto es muy importante también. Apto para enseñar. No dado al vino. Y ahí ya no le agrego nada, hermanos, porque está claro. No dado al vino. No pendenciero. Ser pendenciero significa buscar pleitos. Eso es ser pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino tiene que ser amable, apacible, ¿verdad? En vez de buscar culpables o en vez de enredar más el problema, tiene que ver cómo solucionar las mismas, no avaro. Bueno, entonces yo quiero que usted haga ahí su lista, según los primeros 2 versículos que vimos. Haga su lista, ¿verdad? Haga su lista. Dice, seguimos con el listado, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra neófito nos hace referencia a los nuevos creyentes. Ahora hay un punto muy importante que hay que aclarar.
no sea, dice, o sea, un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿De qué nos habla ahorita Pablo? Ustedes saben que el diablo cometió un pecado. Él quería ser igual a Dios y entró en él el orgullo. El orgullo. Entonces, a través del orgullo, obviamente él fue condenado. Y eso habla de estos nuevos. Por eso es importante, hermanos. Y eso es una percepción mía, eso es mi idea. Muchos lo toman, muchos no lo toman, pero mi idea es que cada vez que usted quiere servir al Señor, tiene que darse a conocer. Yo por lo menos quisiera conocer a los hermanos un año, porque para mí un año es suficiente para poder conocer a los hermanos, su forma de ser, su carácter, su modo de servir. Y aunque vengan de otras iglesias, yo quisiera siempre conocerlos por lo menos en un año. Yo ya puedo saber cómo es este hermano. Y en un año ya podemos tomarle en cuenta para los privilegios. Porque esto es así, son privilegios, ¿verdad? Esto es mi criterio, ¿verdad? Por lo menos un año, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo bien como iglesia, hermanos, ¿verdad? En algunas situaciones hemos cometido errores de que, pues, alguien recién convertido y ya le damos, ¿verdad?, privilegio. Y no es que realmente no estemos en contra, sino que realmente tenemos que tener un orden. Obviamente, en algunos casos ni se han bautizado. Entonces, son cosas que son necesarias, ¿verdad?, para ver el desarrollo de un nuevo creyente. Entonces, bien importante porque Pablo nos da esa recomendación y que es bien importante tomarlo en cuenta. Por eso también es bien importante que todo líder tenga un discipulado. Es muy importante, ¿verdad?, ese discipulado. Entonces, bueno, y habla del neófito, ¿verdad? Entonces, cuando se le da una responsabilidad tan grande a un neófito, podemos llevarlo, ¿verdad?, a la condenación, porque se le puede subir a la cabeza que después, que en corto tiempo, él pues ya está a cargo de una iglesia. Entonces es bien importante, ¿verdad?, considerar esta parte. Y no lo digo yo, ¿verdad?, lo dice la palabra del Señor. También dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, el impacto en las vidas no solo tiene que ser en la iglesia, sino que tiene que también tener impacto con los de afuera. Y Timoteo, en este sentido, era una persona que él no necesariamente hablaba bien de él. Eran las personas las que daban testimonio de cómo era Timoteo, un joven irreprensible, realmente un ejemplo a seguir para los que nos sentimos todavía jóvenes y los que somos jóvenes. Muy bien, entonces estos son los requisitos para el obispo, para el anciano, para el pastor. Y vamos a ver ahora otros requisitos, pero estos requisitos ya van más dirigidos a los que no tenemos ese llamado, pero servimos en la iglesia. Y esto es para todos nosotros. Muy bien, el segundo subtema entonces es requisitos para ser diáconos. Requisito para ser diácono. Y obviamente la palabra diácono significa un servidor. Si usted sirve en la iglesia, no necesariamente tiene que ser diácono de la iglesia para servir. ¿Entiende, hermano? Entonces, para los que tenemos este privilegio de ser diáconos, gracias a Dios porque nos ha escogido para eso. Pero usted que viene, limpia, viene y está en el ministerio de alabanza, tiene alguna comisión en específico con las hermanas, está a cargo de, no sé, de un grupo, maestro, todos ellos servimos. Entonces, esto es para cada uno
de nosotros. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. 1 Timoteo 3, versículos 8 al 13. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Muy bien. Para todo aquel que sirve, hermanos, tenemos que tener ciertos requisitos, ciertas características. Dice honestos, sin doblez. Esta palabra sin doblez es o hace referencia que no tenemos distinción, ¿verdad? Que así como servimos a un hermano, servimos a otro hermano de la misma manera, ¿verdad? No tenemos pues distinción, de eso nos habla. No dados a mucho vino. Y aquí esta palabra ha sido de alguna forma llevada a otro sentido. Dice, en el obispado dice no dados al vino. Creo que ahí está claro. Aquí nos dice no dados a mucho vino. Ahora, bien importante entender que en este momento, en donde Pablo le escribe a Timoteo y le detalla estos requisitos, estas características. En este momento, el vino era algo tan común, era como la Coca-Cola, pero también el vino se usaba mucho como antídoto para enfermedades. Entonces, era tan usado el vino, ¿verdad?, para esto. Ahora, bien importante, porque hoy en día, hermanos, alguien que es líder no debería estar, ¿verdad?, enfocado en tomar cosas que de alguna forma afecten mi testimonio. Ahí está el problema. Si usted me ve a mí, por ejemplo, con mi copita de vino, ¿qué va a pensar de mí? No quiero ni imaginarlo. Pero como yo sé que usted quizás va a pensar mal de mí, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, le quiero aclarar, hermano, que eso para mí no es problema. No me gusta ni el vino, pero me puse de ejemplo hoy. Entonces, por eso es bien importante aclarar este tema. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, ¿cuál es el misterio del que nos habla Pablo? Nos habla de esta verdad que nos fue revelada a cada uno de nosotros, que antes estaba escondido y ahora nosotros, a través de la fe, nos ha sido revelado. ¿Y qué es este misterio? El Evangelio. El Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, ya nos fue revelado a nosotros. Y Pablo le dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Pablo vuelve y recalca que sean sometidos a prueba primero. Ahora, ¿cómo pueden ser sometidos a prueba? Nada más conociéndolos. Y por eso yo les decía, para mí, por lo menos un año de conocerles, su asistencia, verlos, obviamente los domingos o los martes o los jueves, que sean constantes, y en esa relación yo ya puedo tener una óptica de cómo es esa persona con su carácter, ¿verdad?, con su familia. Por eso dice que sean puestos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Obviamente habla de la misma palabra que en el obispado hace mención. Dice,
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Yo espero que usted en la lectura haya escrito las características que como servidores en el Señor debemos tener. Muy bien. Entonces ya vimos las características de un pastorado y ahora de los que servimos. Y por último, hermanos, quisiera dejarles este tercer subtema que para mí es muy importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Dice, el buen ministro de Jesucristo. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. La cultura griega, hermanos, atribuía mucho al valor de la edad y la experiencia, ¿verdad? Le atribuía mucho a aquellas personas que ya tenían edad avanzada y ya tenían experiencia en algún tema, pues para ellos era una forma de definir a alguien, pues en una posición diferente a los demás. Y en esta cultura, Timoteo tenía que desarrollarse, porque actualmente Timoteo más o menos tenía entre 35 o 40 años. Prácticamente era como de mi edad, hermano. Y él a esta edad ya tenía cargo, ¿verdad? Una iglesia. Él ya tenía cargo una iglesia. Y no era fácil, hermano. En Éfeso, ¿verdad? Donde, como les digo yo, la cultura era, bueno, el que tiene experiencia, el que tenga edad, esa persona es a la que hay que darle cierto grado de autoridad. Pero para alguien como Timoteo, que no tenía edad, lo que sí tenía era mucha experiencia, porque desde cuando, prácticamente desde los 20 años, él había empezado su ministerio con Pablo, pues tenía experiencia, pero por su edad, los griegos no lo consideraban así. Entonces, sabiendo Pablo esta cultura, le exhorta a Timoteo y le manda a decir estas palabras, que estas palabras, como vimos en el versículo 1, son fieles, se mantienen hoy en día. Dice, ninguno, y cuando dice ninguno es nadie, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Muy importante, hermanos, esta palabra, no descuides el don que hay en ti. Y esto nos habla del regalo que recibió Timoteo de parte de Dios. Las buenas nuevas que decíamos, ¿no? De eso nos habla, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Justamente en el capítulo número 1, y eso lo vimos conmigo, versículo 18, habla de esta profecía, de cómo fue llamado Timoteo. Se lo voy a dejar, capítulo 1, versículo 18, para que usted lo lea en su casa y vea cómo le recuerda a Timoteo, ¿verdad? Esto mismo, ¿verdad? Mediante la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos era muy importante, ¿verdad? Era como ungir a la persona, y ahí había un soporte espiritual muy importante. Entonces le decía, mira,
tú fuiste obviamente ungido, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, de los presbíteros, ¿verdad?, de las personas que están a cargo, enseñando, compartiendo a las iglesias. Y prácticamente le anima a Timoteo decir, bueno, no estás solo, tienes un respaldo, no solo de nosotros, sino también de parte de Dios, y que había sido ya profetizado desde mucho antes, incluso de que él hubiese tal vez entendido o sabido. Ya el Señor había escogido a Timoteo. Muy bien, hermanos. Creo que es muy importante entonces recordar estos 3 puntos. Primer punto, vimos las características de un pastor. Segundo, las características de alguien que sirve en la iglesia. Y nos habla de los diáconos, ¿verdad? Pero realmente es para todos los miembros de una iglesia que sirven en cualquier ministerio. Esto es un requisito para cada uno de nosotros. Y por tercero, es una exhortación, ¿verdad? Es como una inyección, esa inyección que nos levanta. Y le dice, mira a Timoteo, que nadie tenga en poco el que seas corto de edad. Y esto es para cada uno de nosotros, hermano. Eso es para cada uno de nosotros. No importando, yo recuerdo bien la enseñanza de alguien que aprecio mucho, pues ya no está con nosotros, doña Beatriz Zapata. Y decía, miren, si el Señor, eso dijo, si el Señor me llama a limpiar los baños, yo quiero que esos baños sean los baños más limpios que puedan encontrar. Y eso habla obviamente de la excelencia, que busquemos siempre agradar a nuestro Dios. Y nos van a criticar, hermano, van a hablar mal de nosotros. Y no se preocupe, porque a veces ni son gente de afuera o amistades. Muchas veces es incluso nuestra propia familia. Y usted me va a decir en su casa, sí tiene razón, hermano, muchas veces es nuestra propia familia. Bueno, pero dice la palabra, ¿verdad?, que seamos constantes en la doctrina, ¿verdad? Porque sabiendo eso, nos salvaremos nosotros, ¿verdad?, y a los que nos oyen. Entonces dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, porque para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un ministerio muy importante el que tenía Timoteo. Nada fácil, pero sí era un llamado de parte del Señor. Muy bien, hermanos. Hemos concluido ya el tercer estudio de Timoteo, la primera carta de Timoteo. Yo quisiera agradecer a aquellos hermanos que estuvieron con nosotros y que estuvieron mandándonos mensajes. Se me hace difícil poder saludarlos a todos, pero muchas gracias porque podemos hacer esto. Realmente así nos congregamos ahora, ¿verdad?, de manera virtual. Es una forma realmente que estamos teniendo cada uno de nosotros. Quisiera despedirme con ustedes, no sin antes pedirle también a Gerson que nos acompañe con un himno, aprovechando que está con nosotros, agradeciendo también a Julia, porque siempre está ahí al pendiente de todo, y Gerson en los controles. Muchas gracias, porque es parte del ministerio al que hemos sido llamados. También quisiera agradecerles, hermanos, porque han mantenido esta sintonía, no solo los domingos, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, los días martes, los días jueves, con los jóvenes, hermanos. Y quisiera mencionarles, con los jóvenes también hay actividad los días viernes. Entonces, bien importante, si usted todavía no nos tiene en Facebook, búsquenos, ¿verdad?, como la Unión Juvenil Giovanis. Entonces, ahí todos los viernes, hace 2 días estuvo Samuel
Hace 8 días estuvo Gerson y se hacen actividades muy interesantes. Entonces yo le invito. Prepárese, hermano, vamos a entonar un precioso himno. Si todavía no tiene su himnario ahí a la mano, yo le invito a que vaya, busque su himnario y vamos a cantar este himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Me despido, hermanos. Una iglesia, una familia.